Corintios, capítulo 1, versículo 20. Vamos a estar leyendo esa escritura, 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 20. Aleluya. Quiero dar algunos versículos después, pero quiero comenzar con este versículo. Y vamos en esta hora a fundar nuestra fe en la palabra del Señor y a conocer lo que el Señor Jesús nos ha dado y todo lo que tenemos en Cristo Jesús. Dice la Biblia, porque todas las cosas o todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Todas las promesas de Dios son sí en Él y en Él amén. Padre, en el nombre de Jesús declaramos que este es un tiempo de bendición, un tiempo de gracia, de favor sobre cada uno de nosotros los que estamos acá, sobre todos aquellos que miran, Señor, o que van a ver este video después. En el nombre de Jesús declaramos que nuestras mentes se abren y tenemos una visión celestial de las promesas, de la palabra, de la gracia que esta hora, Señor del cielo, tú nos revelas, nos manifiestas a través de la palabra escrita en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, enséñanos, háblanos, guíanos, y que en esta hora podamos recibir la revelación que tú tienes, Señor, para nosotros en Cristo Jesús. Aleluya, nuestros corazones están dispuestos, tenemos oídos espirituales para escuchar la voz de Dios en esta hermosa tarde. Gloria a Jesús. Amén, amén. Gloria al Señor. Tome su asiento y vamos a estar meditando en lo que en la palabra, cómo recibir las promesas de Dios. Hay cientos de promesas en la Biblia y todas y cada una de esas promesas son de nosotros. Esa escritura dice, porque todas las promesas de Dios, dice todas, estamos hablando de las promesas del Antiguo Testamento, desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis, todas las promesas de Dios son para nosotros, son nuestras. Y en Cristo son sí, y en Él amén. Apocalipsis 3:14 dice que Él es el amén, el testigo fiel y verdadero. Amén significa que en Cristo Jesús tenemos nosotros la garantía de todas las promesas de Dios. Y cuando habla en Cristo, se está diciendo que por medio de los méritos de Él, de lo que Jesús hizo, en Él, significa de que nosotros no tenemos parte en que estas promesas se cumplan, simplemente creer que son nuestras en Cristo Jesús. Amén. Las promesas de Dios, las promesas de sanidad, las promesas de prosperidad, las promesas de resolución familiar, las promesas con los hijos, con el matrimonio, las promesas, todas esas promesas del Antiguo Testamento son nuestras en Cristo Jesús. Ahora, Dios en el Antiguo Testamento encontramos de que Dios llamó a un hombre llamado Abraham, y este hombre llamado Abraham lo bendijo y le dijo que haría una nación grande de él, que él heredaría la tierra, que él heredaría las naciones y que le iba a dar un pueblo grande. Bueno, dentro de todo lo que cabe el Evangelio, la palabra del Señor, Pablo enseña de que nosotros somos esa semilla de Abraham que entra en las promesas las cuales Dios le había dado a Abraham. Dios le había dado a Abraham que le daría un pueblo grande, y luego en la revelación del Nuevo Testamento, especialmente la revelación que Pablo recibió, dice la Biblia que nosotros somos semilla de Abraham, somos hijos de Abraham, y luego dice que nosotros somos hijos de Abraham. En otras palabras, nosotros contamos con la seguridad de las promesas las cuales Abraham recibió.
que de la misma forma que Abraham fue bendecido, esa es la misma forma que nosotros también seremos bendecidos por Dios. Si Abraham es el padre de nosotros y Dios le dio promesas a Abraham de bendecirlo y de la manera que lo bendeciría, también a nosotros nos bendeciría. Nos bendeciría con abundancia, nos bendeciría con riquezas, nos bendeciría con protección, con cuidado. Así como protegió a Abraham, así como le dio la victoria en contra de los 5 reyes que habían invadido a la llanura de Gomorra, de esa misma manera Dios nos da victoria a nosotros porque somos semilla de Abraham. Nos da victoria en contra de la enfermedad, nos da victoria en contra de la pobreza, nos da victoria en contra de los ataques, de todos los ataques del enemigo, ataques de ansiedad, de pánico. Nos da la victoria. ¿Por qué? Porque somos semilla de Abraham en Cristo Jesús. En Cristo Jesús significa de que todo lo que Cristo conquistó y todo lo que Cristo ganó es nuestro para la gloria del Señor. La palabra del Señor en Efesios capítulo 1 versículo 3 dice que nosotros hemos sido bendecidos. Hemos sido bendecidos. Tenemos una condición de gente bendecida y tenemos que crear esa conciencia de gente bendecida, no de gente maldecida. Muchas veces nosotros nos sentimos maldecidos porque de alguna manera no hemos hecho las cosas las cuales debiéramos de estar haciendo y nos sentimos maldecidos. Bueno, esa no es la condición en la cual Dios nos mira y en la cual Dios nos posesionó en Cristo Jesús. Hemos sido posesionados en Cristo Jesús como un pueblo escogido, como un pueblo bendecido, como un pueblo lleno de la gracia y el favor del Señor. Hemos sido bendecidos. Eso es lo que el versículo dice, que fuimos bendecidos. ¿Cuándo? Fuimos en el pasado bendecidos. ¿Cuándo? En la eternidad. ¿En quién? En Cristo Jesús. No por la fidelidad de nosotros. La Biblia dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. O sea, no es por la fidelidad y por la forma que nosotros vivimos la vida cristiana, es por como Cristo pagó, por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, que nosotros tenemos la entrada. Jesús nos hace estar al nivel, Jesús nos hace estar a la altura para que Dios nos bendiga. Jesús nos eleva a una posición para que Dios nos dé abundantemente, para que Dios nos prospere abundantemente. Jesús es la causa de que nosotros seamos bendecidos. Ahora, pero podríamos decir, pero si esas bendiciones son mías, ¿por qué no las estoy viendo en mi vida? ¿Por qué no estoy viendo esas bendiciones? ¿Por qué no estoy viendo las bendiciones de sanidad o las bendiciones de victoria sobre determinada área? ¿Por qué no estoy viendo la bendición en mi vida? Bueno, leyendo en la palabra del Señor en Romanos, vamos a ir allá a Romanos, encuentro un ejemplo, pero bien lindo, en donde nos revela claramente a nuestro padre Abraham. Si nosotros hemos de ver cómo Abraham alcanzó las promesas que Dios le había dado, entonces es la clave para que nosotros también podamos apoderarnos y ver la manifestación de las bendiciones en nosotros, ver la vida de Abraham, ver la fe de Abraham. Bueno, todos sabemos que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham le creyó a Dios, sí, pero todos le creemos, pero no vemos la manifestación. Bueno, vamos a leer esta escritura y sé que vamos a tener una revelación en esta escritura. Romanos capítulo 4, el versículo 18, y vamos a leer hasta el versículo 21. Lo vamos a leer en esta hora, todos de un solo golpe. Dice la palabra del Señor: Él creyó en esperanza contra esperanza. Está hablando de Abraham, para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme se le había, ¿qué? Se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios,
Verso 21. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que se le había prometido. Terminamos el verso 22, leamos el verso 22, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Esta es una de las escrituras que me ha bendecido mucho. Dice aquí la Biblia que él creyó en esperanza contra esperanza. Y está hablando en las condiciones en las cuales Abraham le creyó a Dios. En las condiciones. Él creyó a Dios, creyó en esperanza contra esperanza. Las condiciones en las cuales él estaba antes de ver la manifestación de la bendición de las promesas que Dios le había hecho. Y yo creo que todos nosotros tenemos alguna desventaja en nuestras vidas. Quizás haya una desventaja física. Quizás haya algún problema. Pero una de las cosas que tenemos que estar conscientes es que Dios había llamado a Abraham. Abraham no se llamó solo. Dios llamó a Abraham. Dice la Biblia en el Antiguo Testamento, en Génesis, dice que Dios había llamado a Abraham y había dicho a Abraham: vete de tu casa y de tu parentela. Dios había llamado a Abraham. Abraham no se llamó solo. A Abraham no se le había ocurrido el hecho de decir: hay un Dios y voy a seguir a Dios. Él no se inventó la religión. Él no se inventó de ser el padre de naciones. Dios lo llamó. Dios lo llamó. Nosotros hemos sido llamados. Pablo en sus epístolas, él menciona esa parte: nosotros, vosotros, llamados por Dios. Él incluso dice: llamado a ser de apóstol de Jesucristo. O sea, está dando énfasis al llamamiento, al llamado. Al llamado. La importancia no radica en la persona, sino en el llamado que Dios le hace a la persona. Mateo no hubiera sido apóstol si Dios no lo hubiera llamado. Pero lo llamó. Jesús fue y llamó a Mateo, que era llamado Leví. Lo llamó. Pero si Jesús no lo hubiera llamado, no hubiera llegado a ser una de las personas cercanas de Jesús. Entonces, ¿cuál es lo importante? ¿El pescador? No. Era el llamado de Dios. Dios nos ha llamado a nosotros. ¿A dónde estábamos nosotros? Allá estábamos detrás del alcohol, detrás de la droga, detrás de donde sea. Allá quizás estábamos en la cárcel. No pensábamos en Dios, pero Dios nos llamó. Y eso es lo importante. Dios tuvo misericordia y nos llamó. Ahora, aquí dice que Él creyó en esperanza contra esperanza. La palabra creer significa de que Él estaba plenamente seguro que lo que Dios le había dicho era cierto. No lo había visto nunca lo había experimentado. Él estaba seguro, le creyó a Dios. Él estaba completamente seguro de que Dios le iba a cumplir. ¿Cómo? ¿Qué cosas lo llevaron a estar seguro, a la convicción? Si no habían manifestaciones físicas, ¿qué lo llevó a Abraham a creerle a Dios? La fe. La Biblia dice de que le creyó a Abraham y le fue contado por justicia. Le creyó Dios a Abraham y le fue contado por justicia. La fe. Por la fe le creyó a Dios. No había visto señales, no habían cosas físicas las cuales él pudiera ver o percibir con sus sentidos. Él simplemente le creyó lo que Dios le estaba diciendo. Y esto fue en esperanza contra esperanza, para llegar a ver la manifestación de Dios en su vida. Tenemos que creerle. Creer más allá de lo que los sentidos nos pueden decir, más allá de lo que el cuerpo nos está diciendo.
Quizás ahorita sienta un dolor, pero usted cree en la promesa de sanidad. Y el cuerpo le dice, no, te está mal, aquí hay algo mal porque me duele. Pero usted cree a la promesa de Dios, cree a la fidelidad de Dios, cree que lo que Dios le dijo es verdad, es cierto. Amén. No hay una forma de cómo poder nosotros creer verdaderamente si estamos viendo las cosas que nos están rodeando a nosotros, si las cosas que estamos percibiendo física, naturalmente. Nosotros no podemos llegar a esa fe verdadera en el Señor. No podemos llegar a la fe si nuestros ojos están puestos en lo que sentimos, si nuestros ojos están puestos en las cosas que nos están sucediendo alrededor. No se puede. El mundo vive en base a los sentidos. ¿Se acuerdan con Tomás? Él dijo, si yo no veo, no creo. Si no meto mi dedo en el costado, no voy a creer. Esa es la fe del mundo. La fe del mundo está basada en lo sensorial, en lo que puede palpar, en lo que puede sentir. Pero la fe que tuvo Abraham fue la fe en Dios a pesar de lo que había. Él creyó la fidelidad de Dios. Yo creo porque Dios lo ha dicho en su palabra. Lo ha dicho y yo lo creo. Llegó a ser padre de muchas gentes. ¿Qué creyó? Lo que Dios le había hablado. Amén. No vamos a creer cualquier cosa que se nos dice, no. Vamos a creer lo que Dios nos dijo. La Biblia dice que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Dios le dijo, tu descendencia va a ser muy grande. Dios le dijo y él lo creyó. La palabra de Dios debe de tener relevancia en todos los aspectos de nuestras vidas. La palabra de Dios debe de ser el consejo final de todo lo que nosotros podamos recibir de lo exterior, de lo físico y natural. Es decir, que la palabra de Dios tiene que tener la autoridad suprema en nuestras decisiones. La autoridad suprema en todo lo que nosotros vamos a hacer o vamos a emprender. Y eso es justamente lo que Abraham le dio a la palabra. Dios le había dicho, voy a hacer de ti una nación grande, te voy a multiplicar, te voy a dar hijos. Pero lo que estaba sucediendo naturalmente alrededor de Abraham era lo contrario. Para este tiempo ya Abraham estaba viejo. Sara estaba estéril, porque ese es el contexto de esa escritura. Pero este contexto no habla de los bajos, de las faltas de Abraham. Usted sabe que Abraham y Sara quisieron llegar a recibir la bendición de Dios dándole una ayudita al Señor. ¿Usted sabía eso? Dios les prometió que les daría hijos. Y ellos no lo creían por la esterilidad de la matriz de Sara, porque era viejo Abraham. Pero para el tiempo el cual recibió primeramente la palabra de Dios, Abraham y Sara dudaron y dijeron, quizás, ¿será la forma que Dios ha de obrar si nosotros empujamos los propósitos de Dios? Si nosotros le damos a los propósitos de Dios una pequeña ayudadita. De modo que le dice Sara a Abraham, oye, si Dios ha dicho que nos va a dar hijo, pues quizás no va a ser por mi vientre, pero quizás sea por el vientre de mi criada. ¿Por qué no te llegas a mi criada? La criada, ustedes saben que se llamaba Agar. Y Abraham se llegó a la criada. Pero eso no lo refleja aquí. Aquí dice que le creyeron. Allí vemos a Abraham cómo lo pone la gracia. Mire, lo más hermoso de Dios ahora en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, ahora en el cumplimiento de la gracia de Dios, del favor del Señor, es que Dios no le apunta los defectos
a usted, sino que resalta las virtudes. Abraham le creyó a Dios, Sara le creyó a Dios, pero no dicen aquellas cosas las cuales se mencionan allá en el Antiguo Testamento, de que Abraham tuvo ataques y que accionó independientemente para ayudar los propósitos de Dios. De modo que de la relación aquella que hubo entre Abraham y Agar, nació un hijo. Y ese hijo vino a ser un problema para la familia, porque no era la forma como Dios quería que ellos fueran bendecidos. Dios les dijo que iban a ser bendecidos ellos como matrimonio, pero ellos estaban saturados por la tradición de las costumbres de Mesopotamia. Ellos estaban acostumbrados a regirse también por las costumbres que habían en su país, en su región. Entonces buscaron ayudarle a Dios basado en lo que ellos conocían, basado en la fuerza. Por eso, si vamos allá a la palabra de Dios, yo quiero llevarlos allá, porque hay gente que va a decir: pero es que Abraham fue un hombre que no le falló a Dios. Sí, Abraham no fue un hombre perfecto. Y aquí es donde la fe va más allá. No es muchas veces las cosas en las cuales nosotros estamos batallando. Es cómo le estás creyendo a Dios, le estás creyendo a lo que Él te dijo. Pero a veces dentro de ese caminar que nos estamos entrenando a caminar por la fe, a veces no hacemos todas las cosas como debieran de hacerse. Les dice la palabra del Señor en Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4 versículo 23. Dice la palabra del Señor: pero el de la esclava, es decir, el hijo de Agar, nació según la carne, mas el de la libre, Isaac, por la promesa. Pero aquí está diciendo que el hijo de la esclava nació según la carne. ¿Qué significa eso? Nació por medio del esfuerzo de Abraham. Yo estaba meditando en esa escritura y en realidad Abraham tenía para ese momento las posibilidades de poder ser fructífero, pero con otra mujer, no con su esposa, no con Sara. Y él pensaba que él sí podía, y Sara pensaba: sí, mi marido puede, y vamos a tener hijos de la esclava. Pero no era lo que Dios le había dicho. Entonces Ismael nace por el esfuerzo, por el poder, por las últimas fuerzas que tenía Abraham. Pero Isaac nace por la promesa de Dios. Mientras nosotros tengamos de dónde agarrarnos, siempre vamos quizás a estar batallando. Oh, pero es que tal vez tenga que hacer esto. Oh, tengo todavía poder para hacer esto. Como dije en la otra ocasión, nosotros, si queremos comprar una casa por fe, y si tenemos el dinero para comprarla, entonces no es por fe. No la está comprando por fe, la está comprando porque tiene el poder económico para comprarla. Pero cuando es por fe, es por fe. Es por fe en las promesas de Dios. Entonces Abraham tenía ese poder como hombre de poder ser capaz de tener un niño, pero con otra. Y eso les causó problemas. Ahora Abraham no fue una persona que no tuvo también dificultades en el camino de recibir las bendiciones. Y aquí es lo que estamos hablando: cómo recibir las promesas de Dios. Estamos viendo la vida de Abraham. Quizás muchos se han equivocado en el proceso y a veces dice: me voy a dar por vencido, no voy a ver la bendición que Dios me ha dado. Quizás ha estado
orando al Señor por algo, por alguna sanidad, quizás por la conversión de un hijo, de un cónyuge, o quizás ha estado orando por un auto mejor para su familia, o quizás ha estado orando por una casa ya y está creyendo en el Señor, pero pasa el tiempo y las cosas no se ven. Entonces tienden a decir, quizás no es la voluntad de Dios. Hermanos, es la voluntad de Dios que tenga un buen carro, que tenga una casa para vivir con sus hijos, que le dé estabilidad a su familia. Es la voluntad de Dios que usted esté bien, que usted esté sano. Es la voluntad de Dios que usted prospere en su trabajo, en su negocio. Es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. Así fue con Abraham. La voluntad de Dios es que él tuviera un hijo con su esposa. ¿Y qué dice? El verso 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o de la esterilidad de la matriz de Sara. ¿Qué hizo? No se debilitó en la fe. No se debilitó en la fe, sino que se esforzó, no por ser bueno, no por ser mejor hombre, por creerle a Dios, por estar firme en la palabra que Dios le había dado. Ahora, ¿qué lo hizo no debilitarse? ¿Qué lo hizo no debilitarse? El versículo dice, no consideró. Y la palabra considerar aquí es mirar. Es decir, no vio. Pero también podemos ver importancia en la raíz etimológica. Podemos ver la importancia, es decir, no le dio importancia. Las dos cosas están implicadas aquí. Él no vio, pero tampoco le dio importancia a lo que él podía apreciar con sus ojos. No le dio importancia. Él consideró más importante lo que Dios le había hablado. Y aquí es donde la fe tiene que ver con todo lo que usted aprecia, con todo lo que usted le da valor y con todo lo que usted está viendo continuamente, con lo que sus ojos están apreciando. Abraham, él no se debilitó porque no estuvo enfocado en lo que sucedía a su alrededor. Él estuvo enfocado en las promesas y en la fidelidad de Dios. Él no estaba enfocado en lo que estaba pasando alrededor. Él no estaba viendo lo que le estaba sucediendo al vecino, o de lo que los vecinos decían de él, o de lo que hablaba la gente contrario de él. No estaba fijándose o no estaba puesta su mirada en todas aquellas cosas desfavorables que le pasaban. Él estaba considerando lo que Dios había dicho.